Saludos y bienvenidos a tu sección Guerreros de Oración. ¿Y quién es un guerrero de oración? Un guerrero de oración es todo aquel que está de parte de Cristo Jesús, librando sus batallas, tanto de sanación o de milagro. Si usted está haciendo eso, usted es un guerrero de oración. Y hoy quiero regalarte un versículo que está en Santiago 4:16, ¿verdad? Dice 5:16, perdón, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y hoy tenemos un invitado muy especial y es el hermanito Luis Rivera. Luis, Dios te bendiga. Muchas gracias, igualmente, Edwin. Qué gusto estar contigo y con tus guerreros de oración para compartir un ratito aquí a través de las redes sociales. Y te damos las gracias, ¿verdad, Luis? Ahora, ¿verdad? Públicamente por sacar de tu tiempo. Hermano Luis es el presidente de nuestra unión puertorriqueña. Así que es una persona muy ocupada, pero sacó su tiempo. Así que, Luis, gracias por compartir con nosotros. Es un honor para mí estar con ustedes. Bien, vamos entonces a leer, ¿verdad? Las personas que escribieron en la página para orar por ellas. Y nos escribió la hermana Magali Lebrón, que oren por ella. Por Brenda, la sobrina de Elena, también. Por los estudios de los lunes en el Quilombo, que nuestro pastor, ¿verdad? Los da los lunes. Los vecinos de Elena, Eliana y familia. Alondra Seda también. Y su bebé. Miguel y hijo de Elena y su compañera. Noemí Sánchez, Tita y Peña. Por la obra misionera de la iglesia y porque el Señor dé a cada miembro de la iglesia un espíritu misionero. Y en esto estamos hablando de nuestra iglesia, Humacao 2. Así que, Luis, usted es el guerrero de oración invitado. Vamos a guerrear en el nombre de Jesús. Bendito Dios, en este momento acudimos a ti, sabiendo que nos estás escuchando y luego de haber mencionado los nombres de las personas que han solicitado oración, los ponemos ante tu presencia, para que tú obres, oh Señor, conforme a su fe y contestes sus peticiones, que ellos puedan sentir la respuesta que tú quieres darle de afirmación, de compañía, de dirección por cualquier situación que sea que estén atravesando. Necesitamos de ti cada día más y queremos ponerlos ante ti para que obres en sus vidas, en las vidas de aquellos que les rodean y que aquellos que desean que el trabajo misionero sea dirigido por ti, que tu Santo Espíritu pueda dirigirlo y que nos enfoques cada día más en la función que nos diste de compartir este evangelio hermoso con aquellos que aún no te conocen. Ahora empezamos este programa confiando en que estarás con nosotros. En Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias por esa linda oración, Luis. Bien, vamos a presentar nuestras redes sociales. Ustedes nos pueden buscar en Facebook y YouTube. Usted pone delvalle.e y ahí nos encuentra, ¿verdad? Estos hermosos videos. También nos puede buscar por el canal de Lumbrera TV. Por ahí también nos puede ver. Y también por TikTok. No le menciono Instagram porque están trabajando en la nueva cuenta. Nos hackearon la cuenta. Así que cuando estemos de nuevo por Instagram, pues yo le avisaré. Así que comparta, ¿verdad? Si usted quiere bendecir a otras personas con lo que este siervo de Dios va a decir, ¿verdad? En este momento, comparta y bendiga a otros. Y también suscríbase a nuestros canales y dele like. Así que vamos rápidamente a comenzar, ¿verdad? Con la entrevista. Luis Rivera, ¿dónde Luis Rivera se cría y también dónde nace Luis Rivera? Pues Luis Rivera nace en el pueblo de Vega Baja, para allá para los años 70, en el hogar de Luis y Mary, quienes aceptan al Señor como su Salvador, y de inmediato mi papá entra a la escuela de teología para convertirse en un pastor y de ahí hasta hoy estamos ligados a la iglesia con una relación que no se puede romper, con una relación que nos ata a nuestro Salvador Jesús y que nos hace servirle de todo corazón. Crezco en la ciudad de Caguas, en el pueblo de Caguas, y pues allí me voy desarrollando dentro del marco de la iglesia adventista allí de la Esperanza en Caguas, y junto contigo fui a la escuela
Claro, tú fuiste antes que yo a la escuela, pero estudié con tu hermana Evelyn algunos años allí en la Academia Adventista de Cagua. Y pues ese es Luis, esas son mis raíces y me siento muy orgulloso de lo que el Señor ha hecho a través de los años conmigo, ¿verdad? Muy contento y complacido porque a pesar de lo que yo pueda hacer, el Señor nos utiliza para su servicio. Bien, Luis, te pregunto, ¿tu papá siempre estuvo en los caminos del Señor, en la iglesia, o tú naces en la iglesia, o sea, lo que te quiero decir, o cuando tú naces tu papá no estaba en la iglesia? Pues mira, cuando yo nazco, justamente ellos llegan a conocer al Señor en el pueblo de Vega Baja y ocurre algo interesante, Edwin, es que mi mamá estaba tomando estudios bíblicos, estaba estudiando la palabra del Señor y preparándose para el bautismo y quiso bautizarse conmigo en su vientre, pero no lo logró. Así que lo tuvo que hacer posterior a mi nacimiento, pero pues después que nazco, a los pocos meses ellos hacen un compromiso definitivo con el Señor y hasta el sol de hoy se mantienen firmes en ese compromiso, sirviendo al Dios del cielo. Así que crezco en un hogar cristiano, con un padre, con una madre, hombres de fe, que siempre estuvieron en disposición de todo lo que recibían, incluyendo nosotros los hijos, dedicarlos al servicio del Señor. Y vemos, ¿verdad? Como mencionaste ahorita, estábamos en la Academia Adventista de Cagua y el papá de él, ¿verdad? Era tesorero en la academia. Después pasa a ser tesorero, ¿verdad? En la asociación. Y vemos, ¿verdad? Que más o menos seguiste los pasos también. Lo que pasa es que seguiste escalando y llegaste, ¿verdad? Hasta donde estás tú en este momento ahora, que es presidente ¿verdad? De nuestra unión. Así que nos sentimos orgullosos de ti, de que hayas llegado hasta ahí. Te pregunto, ¿todavía hay algo más que Luis, alguna meta más que Luis desea llegar? Pues mira, yo no me he propuesto nada de lo que el Señor me ha permitido hacer hasta hoy. Lo que hago es porque el Señor así lo ha dispuesto y estoy, como te decía hace un momento, agradecido de que el Señor me pueda usar y espero que el Señor me dé la oportunidad de seguir sirviendo en la capacidad que sea, donde Él desee que yo quiera trabajar para Él. Ha sido un gozo para mí por casi 29 años servir a la iglesia en diferentes frentes de batalla. Como decía, mi papá sirvió como tesorero de escuela, tesorero en la asociación, también muchos años pastor de iglesia y pues más o menos la misma ruta del servicio yo he llevado, aun cuando eso no era lo que yo quería para mi vida. Ah, ¿no era lo que tú querías? No, Perdón. no, no, mi plan era otro, yo quería dedicarme a otra profesión y él me dijo el día o cerca del día de mi graduación de cuarto año, me sugirió que me dedicara a dos profesiones o dos oficios. Uno era el del ministerio, ¿verdad? Que fuera un pastor de la iglesia o que fuera un administrador, porque pensaba que yo tenía algunas habilidades y de alguna manera se proyectaba en mí y yo le dije, no, yo no quiero ser nada de eso, yo no quiero ser como tú. Y pues con el paso de los años el Señor fue confirmando y validando mi llamado y pues aquí estamos para servirle a Dios del cielo sin ninguna pretensión, con el único objetivo de darle gloria al Señor a través de lo que hacemos. Contento de ver cómo el Señor se manifiesta a través de su iglesia en este tiempo donde ha habido tantos obstáculos y la iglesia sigue caminando y haciendo la labor para la cual el Señor la llamó. Una de las cosas, ¿verdad? Que le hice la invitación, hace poco lo vi cuando estaban cogiendo los nuevos cargos, ¿verdad? La Asociación del Este, cómo tú, ¿verdad? Estabas trabajando con eso. Y yo, wow, verdaderamente Luis tiene talento para eso. Cómo lo dominaba, inclusive en un momento dado, ¿verdad? Que es un derecho. Los hermanos comenzaron, ¿verdad? A decir algunas opiniones y cosas y tú pusiste firme, ¿no, hermano? Esto es lo que se va a hacer. ¿Me entiendes? Y eso es bueno porque eso es de líder, ¿me entiendes? Hay veces que a veces simplemente pasamos la manita y no estoy diciendo que ofendiste a nadie, pero dijiste, no, hay que terminar esto y hay que hacer las cosas de esta manera, porque así fue, ¿verdad? Que fuimos dirigidos todos para este proyecto que estamos haciendo. Así que Un proceso, te son felicito. procesos, Edwin, para los cuales el Señor va preparando a uno y hay que orar, ¿verdad? Tenemos que estar en oración y qué bueno que ese es el tema de tu programa.
Por muchos meses estuvimos en preparación para estos procesos, porque pues hay momentos cuando tenemos diferencias y hay diferencias de opinión entre el pueblo del Señor y es el momento de manifestar nuestras ideas, pero al final, a través del Espíritu, todos debemos, después de terminar nuestras discusiones, hacerlo con un espíritu de unidad, porque la Amén. iglesia sigue caminando y sigue avanzando en pos de la misión que el Señor nos ha dado. Y aprecio tus palabras y también tus oraciones, tanto tuyas como de los guerreros de oración, para que el Señor siga puliendo el liderazgo de este servidor y de la iglesia, de manera que seamos facilitadores del trabajo misionero que el Señor nos ha dado. Y del respeto, ¿verdad? Cómo lo hiciste, de la manera que lo hiciste. Así que te felicito. Bien, me dijiste algo que me dejó pensando y es que no querías estudiar eso que estudiaste. Y yo recuerdo, ¿verdad? Haciendo mi asignación, buscando que en un momento dado estaba el grupo Alfa. No sé si sabes más o menos que te ubiques. Y yo vi a Luis, no era que él estaba cantando, pero vi a Luis también al frente de ese grupo, haciendo unas gestiones, ¿verdad? Como ayudándolo. ¿Nos puedes contar un poco de eso? Digo, si se puede. Sí, por supuesto. El Señor no me dio el don del canto. Lamentablemente, a mí me hubiera encantado ser cantante, pero el Señor pues no puso ese don en mí y pues yo tengo que conformarme con lo que sí me ha dado. Pero me dio la oportunidad y el privilegio de poder trabajar con 6 voces maravillosas que el Señor unió para alabar su nombre a través de la música a capela. Y estuve muchos años con el grupo Alfa trabajando lo que eran las relaciones públicas y todos los aspectos administrativos. Y el Señor nos permitió penetrar en lugares insospechados, en la televisión, en los medios de comunicación del país, en diferentes iglesias, en lugares donde pudieron ministrar a través de la música a personas que generalmente no llegan a un templo. Así que fue un lindo privilegio trabajar con ellos y crecer espiritualmente a través del ministerio de la música. Y te pregunto, ¿todavía tienes comunicación con algunos de ellos? Aunque por aquí pasó Chalón también, lo entrevistamos. No sé si todavía tienes algún, ¿entiendes? Con Sí, ellos. sí, mantenemos comunicación. Ellos son mis hermanos, no solo en Cristo, sino hicimos una relación de hermandad muy bonita que cultivamos hasta el día de hoy. Y ellos, cada quien ha seguido pues cultivando sus ministerios en diferentes áreas y oro por ellos. Cuando me acuerdo, ¿verdad? Le pido al Señor que los siga dirigiendo y que los utilice donde quiera que ellos puedan estar. Y te pregunto, ¿tú tuviste también, yo creo que sí, cuando aquel famoso evento de la pelea de Tito Trinidad, ¿tuviste con ellos o ya no estabas con ellos? Sí, todavía yo estaba haciendo las relaciones públicas del grupo y allí estuvimos en esa ocasión. Ellos fueron invitados por el equipo Trinidad porque estuvimos haciendo un trabajo con él y con algunas personas de su grupo de trabajo y pues fueron invitados para ese evento pugilístico en el año 2001, si mal no recuerdo, justamente cuando se cayeron las Torres Gemelas en Nueva York. Y allí compartimos con el equipo de los Trinidad y el grupo tuvo la oportunidad de entonar el himno nacional de Puerto Rico. Sí, ¿no? Y poner, ¿verdad? A nuestra iglesia también en alto. Y te pregunto, ¿tú estuviste allí también cuando se cayeron las torres o ya ustedes se habían ido para Puerto Rico? El evento de las Torres ocurrió 2 semanas antes, Ok. así que cuando volamos a Nueva York, todavía había una histeria colectiva, la gente no se quería montar en los aviones y de hecho fue causa de discusión entre el grupo, hacemos el viaje, no lo hacemos, Wow. finalmente vamos, pero los muchachos se envalentonaron y allí fueron y como tú acabas de decir, representaron al Dios del cielo y por supuesto a la iglesia adventista. También te quiero preguntar, vi por ahí un video de Adra. Estaba bien entregado en las cosas de Adra. Cuéntanos de eso. Pues ADRA es la agencia humanitaria de la Iglesia Adventista a nivel mundial y tiene su capítulo en Puerto Rico. Por algunos años, por mi función en la tesorería de la Iglesia, presidí la Junta de ADRA y como te decía hace un momento, crezco en un hogar donde me atornillaron el servicio y a mí lo que me mueve es el servicio, lo que disfruto es el servicio y a través de ADRA tuve muchísimas oportunidades de servir tanto localmente como de forma o también internacionalmente. Y, y pues ADRA
es una agencia que nos representa no solo en las emergencias que ocurren en el país, sino que nos da la oportunidad de ayudar en el desarrollo de las comunidades y ahí he estado en la medida de las posibilidades y las necesidades que surgen para ayudar, a veces comunicando lo que hacemos y en ocasiones sin la necesidad de que se sepa exactamente qué es lo que estamos haciendo. Y vemos, ¿verdad?, que tanto en el huracán, los huracanes, ¿verdad? ADRA ha participado y mucha gente conoce nuestra iglesia por medio de ADRA. Te pregunto también, ¿verdad?, haciendo mi asignación, Luis, tuvimos a Jonathan, el que hizo la película Spin, tuvimos al pastor Sebastián también, y nos cuentan, ¿verdad?, que tú fuiste parte, ¿verdad?, de que ese proyecto, ¿verdad?, se pudiera dar. ¿Nos puedes contar un poco de eso? Sí, me tocó trabajar en la producción ejecutiva del proyecto porque, como bien tú sabes, quizás nuestros amigos no, muchos años me dediqué a trabajar en las finanzas de la iglesia y cuando vinieron a compartir con nosotros el proyecto, inmediatamente creímos en él, pensamos que era una gran, excelente o una excelente herramienta de alcance a algunas personas. Que necesitaban escuchar acerca del tema, especialmente lo que tiene que ver con las relaciones familiares. Abrazamos el proyecto y pusimos recursos gracias al apoyo que nos dio la Junta de la Unión Puertorriqueña y pues pudimos desarrollar el proyecto y lanzarlo hace algún tiempo. Todavía al proyecto le queda vida y confiamos en el Señor en poderlo colocar en algunos medios de comunicación donde pueda tener un efecto multiplicador y toque muchas vidas que todavía necesitan saber acerca de lo que el Señor puede hacer por ellos. Vemos, ¿verdad?, esa película Spin, yo la fui a ver, ¿verdad? Y me gustó la forma, porque fue en pandemia, la forma que lo hicieron, ¿verdad? En ciertos sitios estratégicos tenían unas pantallas, ¿verdad? Y uno iba y era totalmente gratis. Eso sí, uno tenía que registrarse por la cantidad, ¿verdad?, de personas, pero que lo hicieron de una manera, ¿verdad?, como tiene que ser, ordenada. Y vemos que verdaderamente eso llegó, ese mensaje llegó. Inclusive yo le dije a Jonathan, antes de que se diera la película, dieron unos estudios bíblicos de la película, no sé si sabías de esa parte. Y en mi iglesia había comenzado la pandemia y yo no sabía bregar con Zoom. Así que los jóvenes estábamos dando los estudios de Spin y estábamos dando los estudios de la fe de Jesús al mismo tiempo, que esos jóvenes, cogemos los dos, me decían. Y yo, pero ¿cómo vamos a coger los dos? No, primero cogemos la fe de Jesús y después nos vamos a los de Spin. Y yo, pues, fíjate, lo hacemos. Y lo hicimos. Y básicamente, para resumirte, hubieron dos bautismos a causa de eso. Hay una muchacha, ¿verdad?, que pues se casó y ya no tenemos mucha comunicación con ella. Pero lo que te quiero decir que fruto de esa película, y yo se lo dije a Jonathan también, fue esas personas. O sea, no fue en el momento, pero fue de los estudios que se dieron, ¿me entiendes? Así que aún hasta esa partecita, que quizás ustedes no saben, llegó, ¿verdad?, el mensaje de la película, ¿verdad? Del mensaje que tenía verdaderamente esa película. Aprecio mucho que me compartas ese testimonio, Edwin, porque engorda nuestros huesos y justifica también la inversión cuantiosa que se hizo en este proyecto. De hecho, una primicia para tus guerreros de oración que están aquí en esta plataforma digital, es que vamos ahora a lanzar un estudio bíblico interactivo a través del internet bajo Spin, bajo ese concepto de la película Spin, y es básicamente una réplica de los estudios que tuviste, que son en edición impresa, pero en una metodología en la que la persona puede alimentar un sistema computadorizado donde hay un robot que le responde sus preguntas. De manera que, digamos que Edwin no tiene sueño una noche y quiere estudiar la Biblia, pues yo le puedo enviar el folleto de estudios bíblicos digital y él va contestando las preguntas ahí con un sistema que le va respondiendo e interactuando con él en tiempo real. Wow, verdaderamente la era, ¿verdad?, la tecnología, cómo ha avanzado esto. Y yo me acuerdo que cuando empezamos los estudios, todavía no había pandemia. ¿Y qué pasa? Entra la pandemia, se acaban los estudios y dicen, pero mira,
¿qué pasa? La película, y porque yo le había prometido después de esto, porque sí, así era, una vez se terminaron los estudios, iban a ir a ver la película, pero por pandemia no se pudo hasta que se organizó todo y cómo lo iban a hacer, y entonces, pero ellos estaban bien ansiosos de verla y gracias a Dios, ¿verdad? Se pudo realizar. Así que yo los felicito, te felicito a ti porque nuestra iglesia, ¿verdad? Llevamos muchos años y a veces no apoyaban mucho las cosas tecnológicas, no le veían la importancia de la tecnología, y en la pandemia fue donde tuvieron que darse cuenta la importancia grande, porque ¿dónde estaba la gente? Metida en internet porque no podían salir, y dónde hay que llegarle por medio, ¿verdad? De las comunicaciones, que de hecho la tenían, ¿verdad? En muchas iglesias no la tenían o sea, con mucha importancia, y en esas iglesias tuvieron ellos que meterse a aprender a bregar con su teléfono para entrar a los cultos, porque si no, no había culto, nos tenían encerrados. Y yo vi muchas personas que no les gustaba, que tuvieron obligadamente, tuvieron que tecnológicamente aprender. Así que te felicito porque ese granito de arena, ¿verdad?, ayuda a la obra hacia adelante, porque hay gente que no lo ve de esa manera, pero sí ayuda. De todas las maneras hay que trabajar en la obra del Señor. Así que Luis, verdaderamente gracias por un sueño, porque imagino que esto era un sueño, hacerlo realidad. Todavía hay muchas cosas que queremos hacer en las plataformas digitales y en las redes sociales. Así que yo le pido a los guerreros de oración que presenten al Señor todos estos proyectos, de manera que el Señor provea los recursos, las ideas y los medios para que podamos desarrollarlos pronto, porque hay personas que nunca van a poder llegar a utilizar los medios que tradicionalmente nosotros hemos tenido, pero que a través de estas herramientas, pues quizás van a conocer la verdad acerca de Jesús. Bien, entonces vamos a preguntarle a Luis. Luis, ¿tú tienes alguna red social que te puedan buscar? O si tienes si lo puedes decir, si no, tranquilo, que te quieran contactar, si lo puedes decir. Sí, yo estoy en Facebook, en Twitter y en Instagram. Quizá tengo alguna otra red social, pero ahora mismo no la recuerdo. No me acuerdo bajo cuáles nombres o seudónimos estoy, pero me pueden buscar en Facebook. Sí recuerdo, es bajo Luis Rivera Maldonado, y con mucho gusto ahí nos podemos comunicar a través de Twitter, como mencioné, y también Instagram. Te pregunto, Luis, ¿tú eres casado? ¿Tienes hijos? Sí, estoy casado hace 23 años con Camila Ayala es su apellido, y pues tenemos dos hijos. Camila, la mayor, que ya tiene 21 años, y Luis Alberto, el más pequeño, que cumple 18 en unos meses. Me imagino que se parece a ti, Sí, se parece a mí. porque pasa lo mismo en casa. Pues mándale un saludito a tu esposa, ¿verdad? Yo sé que la mencionaste, pero mándale un saludo ahí a ella. Sí, claro que sí, esa es mi compañera de vida, Camil. Gracias por todos estos años de apoyo al ministerio, y por acompañarme en este camino que se llama vida, en donde el Señor nos ha regalado muchas cosas lindas, nos ha puesto desafíos y nos ha ayudado a sobrellevarlos bajo su dirección. Bien, Luis, entonces ahora vamos al testimonio de oración. El tiempo es tuyo. Sí, yo creo que el Señor está en disposición de escuchar nuestras plegarias, nuestras oraciones, nuestras súplicas, y así lo he experimentado desde muy pequeño. Creo que puedo compartir dos experiencias con ustedes, porque como dice el lema de tu programa, estamos en una guerra espiritual constante, continua, y nosotros enfrentamos situaciones en las que necesariamente tenemos que acudir a alguien o a algo para refugiarnos. Y pues en par de ocasiones, ¿verdad? Que les puedo compartir en este momento por causa del tiempo, quizás tendría más que compartirles, pero me voy a concentrar en dos. Una de ellas fue estando de vacaciones en la ciudad de Orlando hace algunos años. Mi hijo era apenas un bebé, y un amigo que reside allá me pidió que presentara la palabra en su iglesia. Mientras estamos comenzando para predicar,
vemos mi esposa y yo que el color de la piel y los labios del niño pues palidecieron, y nos preocupamos, pero yo iba a predicar y tenía un compromiso que había adquirido para presentar la palabra, así que no podía abandonar la iglesia, por lo que le pedí a ella que fuera al hospital más cercano para que le hicieran un chequeo, ¿verdad? Para ver qué le estaba pasando. Y los hermanos vieron mi rostro de angustia al salir mi esposa del templo con mi hijo, que era muy pequeñito, no tendría un año para ese entonces todavía, y pues oramos por él con mucha fe. Uno de los ancianos de la iglesia oró y le reclamó al Señor sus promesas. Después, cuando nos volvimos a encontrar mi esposa y yo, y ella me contó cómo le había ido en el médico, resulta que en el mismo momento que el anciano estaba orando, el color normal de su piel comenzó a retornar. Amén. El nene que tenía la lengua como si estuviera saliendo de su boca, como si estuviera cansadito como un perro, ya su lengua tomó su lugar normal y el niño como que recobró el ánimo de forma instantánea, exactamente en el momento cuando oraron por él. Regresan a la iglesia, yo no sé lo que está pasando, esto pues lo sé después que terminamos el culto, cuando mi esposa me lo relata. Cuando entraron por la puerta de la iglesia y la persona que había orado lo vio, que ya estaba bien, gritó, no tuvo más opción que gritar: ahí está su milagrito, ahí está su milagrito, porque el Wow. Señor había hecho un milagro con nuestro hijo, lo había ayudado a que recuperara su salud de forma prácticamente instantánea. El médico, las enfermeras ni lo tocaron cuando llegó al hospital. Su mejoría fue porque el Señor así lo quiso. Y yo pude ver cómo el Señor, en esta ocasión y tantas otras que he experimentado, es capaz de responder nuestras oraciones de forma instantánea. Amén. Si Él lo quiere y entiende que eso es para nuestro bien, lo va a hacer de forma instantánea, pero también lo puede hacer de forma progresiva, Edwin. Te pregunto, Luis, y perdona que te interrumpa, cuando estás en la iglesia, una vez se recupera tu niño, ¿tu esposa llega a la iglesia o no? Sí, sí, yo ya había terminado el sermón Ok, ok. y cuando ellos entran a la iglesia, regresando del médico que estaba a una distancia razonable de la iglesia, pues entran allí y es entonces cuando el hermano grita: mire, ahí está su milagrito. Y yo sé, ¿verdad? Que pues a veces la gente dice, bueno, son cristianos, pero no es lo mismo. O sea, uno estar pasando por el asunto, ¿me entiendes? Te pregunto, ¿tú viste a tu hijo con el color que lo habías visto y cuando llega tu esposa con el bebé, lo ves bien sano, bien recuperado? Esa fe de Luis Rivera, esa fe, ¿cómo nos puedes decir, ¿verdad? Que, que, que se afianzó más, te dio más seguridad, ¿verdad? En las cosas del Señor. ¿Qué nos puedes decir? Eran dos niños diferentes, el que se fue y el que llegó. El que se fue era un niño que preocupó a sus padres y que, aunque nosotros confiamos en el Señor y depositamos a nuestros hijos en sus manos cuando están bien y cuando están enfermos, en nosotros hay una preocupación porque somos seres humanos de carne y hueso, y mientras yo desarrollaba el tema y le hablaba de las promesas del Señor a la iglesia, pensaba en mi hijo y en su condición de salud. Pero el Señor, una vez más, me probó que Él es más grande que cualquier enfermedad, Amén. que Él es más grande que cualquier situación y que es capaz de respondernos en el momento que nosotros estamos pidiendo. Él sabe lo que nosotros necesitamos, incluso antes de pedirlo, pero quiere que abramos la boca para darnos a veces más de lo que nosotros le estamos solicitando. Bien, Luis, y te pregunto, ¿cuál sería la próxima? Digo, si terminaste, la próxima testimonio de oración. Sí, el primero, como les he mencionado, tiene que ver con la respuesta instantánea de parte del Señor. El segundo se trata de las respuestas progresivas que tiene el Señor a nuestras oraciones. Nosotros tendemos a querer y a veces exigimos que el Señor nos contente cuando nosotros queremos. Y, y Dios no es un muñequito que nosotros podemos manipular a nuestro antojo.
Él va a responder en la medida que entienda necesario para nosotros, conveniente para nuestra vida y para la vida de aquellos que nos rodean. Y esta experiencia se da en el contexto del liderazgo, de mis responsabilidades en el liderazgo de la iglesia. Ah, nosotros también sentimos dudas porque somos seres humanos y en algún momento dado tuve indecisión al ver que lo que pasa no es exactamente lo que uno quiere. Como te decía hace un ratito, yo no quería ser pastor, yo no quería servir a la iglesia directamente en esta faceta que lo hago, pero el Señor me mostró que este era el camino. Sin embargo, a veces nosotros no queremos aceptar las cosas que el Señor nos está ofreciendo o está queriendo que hagamos nosotros. Y tenía que enfrentarme a una gran responsabilidad, más grande que mi capacidad, Edwin. Eh, Ese ha sido mi gran desafío siempre, porque yo me considero una persona ordinaria, una persona que no tiene grandes capacidades, una persona que es sencillo, que es simple. Reconozco que soy un pecador y que al hacer un inventario de mis calificaciones me encuentro incapaz de satisfacer las demandas del delicado trabajo que se me ha pedido que haga a través de tantos años de servicio a la iglesia. Y luego de hablar con el Señor durante varios meses y de discutir con Él, ¿verdad? Lo que se estaba presentando y conversar acerca de un asunto en el cual no estaba de acuerdo con Él, al amanecer de un sábado, Él me despertó y me mostró en letras enormes el nombre del libro de Isaías y me llevó al capítulo 6. Para aquellos que hemos estudiado el texto, Isaías se siente también incapaz, pero cuando el Señor le dice que sin importar su incapacidad y su pecaminosidad, Él ha de mostrarse en su vida, Isaías responde, heme aquí, envíame a mí. Y mientras estoy estudiando la palabra y llorando ese sábado de mañana, me fui al lugar donde generalmente estudio la palabra del Señor, después de haber leído el texto, esta vez con un enfoque completamente distinto al que le había dado anteriormente cuando lo leía, y entendí el mensaje que él quería darme con pasmosa claridad. Llorando de rodillas, le pedí perdón al Señor y acepté su voluntad. Y me di cuenta, después de hacerlo, que su voluntad era, pero por mucho, mejor a lo que el Señor quería hacer conmigo. Pero eso fue parte de un proceso. Yo venía hablando con el Señor, yo le decía que no y él insistía que sí. Yo le decía que no y él insistía que sí. Nunca peleo con el Señor. Tengo mis discusiones con él, pero no peleo porque yo lo reconozco como la deidad. Reconozco que soy hechura de sus manos y me someto. Y como él es el que manda, en esa ocasión me tuve que someter una vez más, porque él me reveló directamente su voluntad para mi vida. Y me lo reveló de forma progresiva, hasta que llegó el momento que me dio el cantazo y me dijo, este es el camino, tienes que caminar por él. Yo me imagino de lo que nos estás hablando, ¿verdad? Es de tu trabajo, ¿verdad? Como presidente. Porque yo sé que hay muchos retos en esa posición. Hay decisiones que uno debe de tomar y a veces son duras porque no todo el mundo ve lo que uno ve. Y entonces hay gente que se pega a algunas cosas materiales, ¿verdad? El amor y cuando tú vienes a ver, hay cosas que hay que pasar la página, Luis. Yo más o menos me imagino de lo que estás hablando. Y Dios nos habla y nos dice, sí, hay que pasar la página, hay que continuar hacia adelante, porque la obra debe de continuar. Así que yo te entiendo, hay cosas similares, ¿verdad?, que nos han pasado, pero verdaderamente como líder veo que tienes esa dirección, dejarte llevar por Cristo Jesús, que tienes los pies en el piso. Porque hay gente también en las posiciones, perdona que te lo diga, de momento comienzan a elevarse y se le olvida tener el contacto, ¿verdad?, con las personas que se supone que tengan que tener ese contacto, ¿verdad? Y ya no escuchan, ¿entiendes? A las personas. Y primeramente a Dios, pero también a las personas. Y es bueno, ¿verdad? Escuchar, porque no es que uno va a hacer lo que cada cual le diga, pero es bueno escuchar, ¿verdad? Y de ahí uno se empapa y le pide al Señor que le dé dirección. Así que yo te entiendo, no es fácil. Mi querido amigo que nos está viendo, no es fácil la posición que este ser humano está ahora sentado. Una posición, ¿verdad?,
que debe de tomar decisiones por todo un pueblo aquí en la isla de Puerto Rico. Así que te deseamos lo mejor, Luis. Sigue trabajando para Cristo, sigue con esa humildad, ¿verdad?, que hemos visto, ¿verdad?, en esta entrevista, echa hacia adelante la iglesia. Y gracias te doy también porque en la parte de las comunicaciones, que ahora yo hace poco estoy entrando, pues mira, has puesto ese granito, porque es importante esta parte, ¿verdad?, de las comunicaciones, porque debemos de actualizarnos. ¿Dónde está la gente? Pues mira, ahora la gente está en las redes, pues ahí hay que ir a buscarlo. Así que hay que predicar el evangelio por medio de esto, y tú has puesto ese granito también. Así que por lo que has contado, ¿verdad?, en esta entrevista, siempre, ¿verdad?, te has dejado dirigir por Dios en todos esos planes que hemos escuchado. Así que te felicitamos. Gracias, ¿verdad?, por compartir con nosotros las últimas palabritas, ¿verdad?, las últimas palabras, que ya nos vamos. Agradecido del Señor por el medio de comunicación que ha dejado para que nosotros, sus hijos, podamos entrar en contacto permanente con Él. La oración es un privilegio que tenemos nosotros, ¿verdad? No hace falta marcar el número de la operadora como teníamos que hacer antes cuando íbamos a hacer una llamada collect. ¿Te acuerdas, Edwin? Cuando íbamos a llamar a larga distancia, había que llamar al 0 y ella entonces te pasaba al lugar donde iban a recibir la llamada. Ya nosotros no tenemos que hacer eso. Nunca lo hemos tenido que hacer. No tenemos que pasar por un filtro. Vamos directo porque Jesús nos ofrece ser ese puente entre nosotros y el Padre. Y tenemos la garantía de que nos está escuchando. No importa dónde estemos, cuán difícil sea la situación que estamos atravesando, cuán distantes podamos pensar que estamos de Dios, el Señor está dispuesto a escucharnos. Así que, amigos y amigas que nos están mirando y escuchando a través de Guerreros de Oración, yo te invito para que le confíes al Dios del cielo. Y amén, sin importar cuán sucio te puedas sentir, cuánto orgullo haya en tu corazón, cuánta distancia sientas que hay con el Dios del cielo, si tú tienes una necesidad, el Dios que yo conozco te va a tender la mano justo en el momento cuando tú lo necesites y te va a responder de forma instantánea, como lo ha hecho en algunos casos conmigo, y también lo va a hacer de forma progresiva. Y te va a dar la capacidad, mientras tú esperas esa respuesta, de tener paciencia, de tener paz, de tener gozo, que solamente pone el Espíritu del Señor a aquellos que lo buscan en oración. Así que dice la palabra, la oración del justo puede mucho. Mucha oración, mucho poder. Así que, mi querido amigo que nos estás viendo, bendice a otras personas. Vuelvo y lo repito, con este testimonio, ¿verdad?, que este siervo de Dios ha dicho, ¿verdad?, en este momento. Y oren también, pueblo de Dios, oren por este siervo Luis Rivera. Como les dijimos ahorita, él está en una posición que necesita de nuestras oraciones. Así que, Luis, gracias de nuevo por estar en nuestro programa Guerreros de Oración. Y mis queridos amigos, nos veremos hasta la próxima semana, si el Señor lo permite. Bye.